Hola, yo soy Monse. Hola, yo soy Christopher. Yo soy Eder. Y vamos a hablar de todas las progresiones del libro. Voy a hablar del presente progresivo. Este se utiliza para describir acciones que están ocurriendo al mismo tiempo en el que hablamos y también se puede utilizar para hablar de algo planeado en un futuro cercano. El verbo principal termina con ing y se utiliza el verbo to be como auxiliar. La estructura del presente progresivo en afirmativo es sujeto, verbo auxiliar, más verbo con terminación ing y un complemento. En negativo es sujeto, verbo auxiliar, más el negativo not, verbo con terminación ing y complemento. Y para la pregunta sería verbo auxiliar, sujeto, verbo con terminación ing y complemento. Los ejemplos son: Is Kuko working on the project right now? Kuko is studying for the exam y Kuko isn't playing football at the moment. Los verbos modales se usan para expresar deseos o preferencias, hábitos en el pasado y ofrecer o sugerir algo. Sus características son expresar acciones hipotéticas, deseos, peticiones, ofrecimientos o hábitos en el pasado. No cambia según la persona o el sujeto y no requiere un auxiliar. Su estructura es en afirmativa, sujeto más verbo would más verbo en base. Y su forma negativa, sujeto más would en negativo, verbo y verbo base. Un ejemplo en positivo sería Kuko would visit Paris if I have the money. Negativo sería Kuko wouldn't like to go there. Y en pregunta, will Kuko help me with this? Les voy a hablar del presente perfecto. Sus características se componen del verbo principal en su forma pasado participio. También se utiliza el have para I, we, you y they y el has para he, she, it. La estructura del presente perfecto se compone de tres partes: la afirmativa, la negativa y la interrogativa. La afirmativa se conforma del sujeto, el have, has y el verbo en pasado participio. La forma negativa sería el sujeto, el have, has, el not, el verbo en pasado participio. Y la interrogativa sería el have o el has, el sujeto, el verbo en pasado participio. Los usos que tiene el presente perfecto son para hablar de acciones que ocurren en un tiempo en específico o describir experiencias o acciones que pasaron recientemente. Unos ejemplos serían los siguientes: Has Kuko finished your homework? Kuko has visited the museum before. Y el último, Kuko hasn't seen that movie yet. El pasado simple se utiliza para hablar de acciones que fueron completadas en el pasado y que ocurrieron en un momento específico. Este tiempo no requiere de un verbo auxiliar, mientras que el pasado continuo describe acciones en progreso que estaban ocurriendo en un momento específico del pasado. También se utiliza para describir dos acciones que ocurren al mismo tiempo o para acciones que interrumpen otras acciones del pasado. La estructura del pasado simple en afirmativo sería sujeto más verbo en pasado. La negativa es sujeto más el verbo did con negación y el verbo base, y la pregunta sería did, sujeto más verbo base. Y en el pasado continuo en afirmativo es sujeto, was, were y verbo en terminación ing. En negativo es sujeto, was con negación más verbo ing, y pregunta sería was, were, sujeto más verbo ing. Los sequence connectors ayudan a establecer una estructura clara mostrando cuál evento ocurre primero en una historia, narración o descripción. Se usan para conectar ideas y mostrar la estructura de los eventos. Su estructura es conector de secuencia más acción o evento. Algunos ejemplos son first, then, next, after that y finally. Les voy a hablar del while. Los usos que tiene el while es expresar dos acciones que ocurren al mismo tiempo. Indica contraste cuando hay una comparación de ideas. Una de sus principales características sería que se usa para conectar una acción principal con otra que ocurre simultáneamente. Introduce una cláusula subordinada. La estructura sería while más sujeto más el verbo en pasado continuo, el sujeto más el verbo, ya sea en pasado simple o pasado continuo. Uno de los ejemplos sería en afirmativo sería I was reading a book while she was cooking dinner. Un ejemplo negativo sería she wasn't paying attention while I was explaining the problem. Y en pregunta sería what were you doing while he was watching TV. El when expresa un momento específico en el que ocurre una acción. Introduce una acción que interrumpe otra o ocurre igual simultáneamente. Las características sería relaciona dos acciones en el tiempo, señalando el momento exacto en que ocurre una de ellas.
Se utilizan diferentes tiempos verbales, el presente, el pasado o el futuro. La estructura es when más el sujeto más el verbo, ya sea en cualquier tiempo, el sujeto más el verbo en el tiempo correspondiente. De ahí el sujeto más el verbo en cualquier tiempo, de ahí when, sujeto más verbo en cualquier tiempo. Los ejemplos serían, en afirmativo sería I was walking home when it started to rain. En negativo, he didn't hear the phone when it rang. Y en pregunta sería, what did you do when you saw her? Like y dislike. Estos se utilizan para expresar gustos y disgustos. Like tiene un uso más coloquial y amplio, se usa seguido de un objeto directo o de un verbo en gerundio que es terminación ing. Los ejemplos en afirmativo sería I like Italian food, en negativo I don't like horror movies y en interrogativo sería do you like classical music. Y dislike. Este es más formal y directo para expresar rechazos, pero don't like suele preferirse para conversaciones informales. Puede ir seguido de un objeto directo o de un verbo en gerundio, igual que es terminación ing. Los ejemplos en afirmativo sería I dislike loud newses, en negativo I don't dislike her, but we're not close friends. Y en interrogativo sería do you dislike working late? Los stativers describen una condición o estado que no cambia de forma continua. Relatan pensamientos, emociones, posesión o estado de ser. Se utiliza para expresar creencias, pensamientos, conocimientos o comprensión. Para hablar de lo que sientes o lo que te gusta o no te gusta. Su estructura es sujeto más verbo estático más complemento. Algunos ejemplos son Cuco believe in magic, Cuco understand the problem y Cuco hates waiting. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.